Había pasado meses sirviendo a su país, sin imaginar que, a miles de kilómetros de distancia, su hogar estaba siendo arrebatado en silencio. Cuando regresó, no encontró tierra, ni recuerdos, solo un vacío que nadie quiso explicar. Un hombre que lo había dado todo se convirtió, de un día para otro, en un intruso en su propia vida. Pero lo que ocurrió después no fue un simple error, fue una injusticia que expuso algo más oscuro, más profundo, algo que su comunidad había preferido ignorar. Y la pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir esto mientras él no estaba para defenderse? Antes de que todo explotara, la vida de Malik era sorprendentemente simple. Había crecido entre campos abiertos, aprendiendo desde niño a cuidar la tierra que su padre le dejó. Ese rancho no era solo propiedad, era memoria, esfuerzo y la única prueba de que su familia había logrado sobrevivir a generaciones de injusticias. Cada mañana, él recorría los cercos, revisaba el ganado y respiraba la misma tranquilidad que había conocido desde niño. Y aunque sabía que no todos en la comunidad lo veían como un igual, había aprendido a convivir con miradas que nunca dejaban de evaluarlo. Cuando se enlistó en el ejército, no lo hizo para escapar, lo hizo para asegurar un futuro. Creía que servir a su país le daría estabilidad, respeto, quizás incluso protección. Antes de partir, dejó todo en orden, documentos, pagos, el rancho bajo supervisión de un vecino de confianza. Tenía la certeza de que, al regresar, encontraría su mundo intacto. Pero mientras él entrenaba bajo el sol ardiente, mientras dormía en barracas frías, algo inquietante comenzó a moverse en su ausencia. Cartas que nunca llegaron, decisiones tomadas sin su consentimiento, reuniones en las que su nombre se mencionaba como si fuera un desconocido. Y aunque él no podía verlo, ni sospecharlo, la sensación de ser una amenaza para algunos en su comunidad empezaba a crecer. Nada parecía fuera de lugar todavía. Pero a kilómetros de distancia, una línea ya se había cruzado. Lo que Malik no sabía era que el verdadero peligro no estaba en el campo de batalla, sino en el lugar que él llamaba hogar. Al principio, nada parecía tan grave. Cuando Malik regresó al país, cansado pero orgulloso, solo esperaba una noche tranquila en su propio rancho. Pero al llegar a la entrada, algo lo inquietó. El candado no era el suyo. Las huellas de llantas recientes marcaban la tierra, y el buzón estaba repleto de cartas que jamás había recibido durante su despliegue. Un mal presentimiento se apoderó de él. Aún así, respiró hondo, como había aprendido durante años de servicio, y decidió no adelantarse. El verdadero golpe llegó al día siguiente, cuando fue a la oficina local para ponerse al día con los trámites habituales. Fue entonces cuando escuchó por primera vez las palabras que encendieron la chispa del desastre. Su propiedad figura como inactiva, abandonada, transferida por decisión de la HOA. Malik sintió un frío en el pecho. Él jamás había autorizado nada. Ningún documento llevaba su firma. ¿Cómo podían tomar algo así sin consultarlo? Y, sin embargo, allí estaban los papeles, sellados, aprobados, cerrando un capítulo que él ni siquiera sabía que estaba en disputa. Las miradas en la oficina lo seguían, algunas llenas de incomodidad, otras de esa mezcla de superioridad y desdén que él había aprendido a reconocer desde muy joven. No era paranoia, era experiencia. Cada paso que daba, cada pregunta que hacía, se encontraba con respuestas cortas, explicaciones confusas o silencios que decían más que cualquier palabra. Al volver al rancho, encontró algo peor. Una notificación pegada a la puerta, asegurando que la tierra estaba bajo nueva administración, y que cualquier intento de ocuparla sería considerado invasión. Invasión. Esa palabra lo hirió profundamente. ¿Cómo podía ser un intruso en el único lugar que había sido realmente suyo?
Decidió buscar al vecino al que había dejado encargado de supervisar el terreno, pero éste evitó mirarlo a los ojos. Balbuceó excusas, cartas que nunca llegaron, reuniones en las que su nombre fue mencionado sin el presente, decisiones tomadas rápidamente por el bien de la comunidad. Malik entendía muy bien lo que esas palabras querían decir. En esa zona, el bien de la comunidad nunca había incluido a hombres como él. Con el paso de los días, la situación empeoró. Cada puerta que tocaba se cerraba. Cada documento que solicitaba estaba extraviado, en revisión o bajo confidencialidad. Y cada encuentro con los miembros de la HOA terminaba con sonrisas tensas o frases disfrazadas de cortesía, pero cargadas de un mensaje más profundo. No te quieren aquí. Una noche, mientras revisaba los cercos del rancho desde lejos, vio luces moviéndose en la propiedad. 3 camionetas estacionadas al borde del terreno. Voces, órdenes rápidas. Parecía que estaban midiendo, marcando, preparando algo. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía acercarse demasiado. Sabían perfectamente que él no tenía acceso legal, por ahora. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Estaban colocando estacas, como si prepararan una demolición o una nueva construcción. Su hogar estaba siendo rediseñado delante de sus ojos, sin que él pudiera pronunciar una sola palabra para detenerlo. Y entonces ocurrió un detalle que lo hizo comprender la magnitud del problema. Uno de los hombres levantó una carpeta con su nombre mal escrito, una versión alterada de su apellido, como si la propiedad hubiera pertenecido a alguien más. Un borrado silencioso, un desplazamiento cuidadosamente disfrazado de trámite administrativo. Cada paso que daba, cada intento de reclamar sus derechos, era respondido con la misma barrera invisible que había enfrentado toda su vida. El prejuicio disfrazado de reglamento, la discriminación escondida tras un comité. Pero Malik no estaba dispuesto a rendirse, porque mientras más oscuras se volvían las cosas, más claro se hacía que estaba a punto de descubrir la verdad que la comunidad había intentado ocultar por años. Y lo que estaba por encontrar cambiaría el rumbo de todo. Cuando Malik llegó a la oficina del condado, aún tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Llevaba en la mano los documentos que demostraban la propiedad de su rancho, los mismos papeles que su padre había guardado durante décadas como si fueran un escudo. Pero al entrar, fue recibido con miradas frías, silencios calculados, y una frase que rompió algo dentro de él. Ese terreno ya no le pertenece. No había explicación lógica. No había aviso previo. Solo un puñado de firmas obtenidas mientras él estaba desplegado, un proceso acelerado por una HOA que jamás lo había aceptado como parte de la comunidad. En la mesa, vio su nombre escrito como si fuera una nota al pie, una molestia que alguien había decidido borrar de la manera más conveniente. Malik sintió cómo el mundo se estrechaba. No era solo su rancho, era su historia. Era todo lo que había protegido mientras enfrentaba peligros reales en otro continente. Y sin embargo, la verdadera herida estaba allí, frente a él, causada por personas que jamás habían puesto en riesgo nada. Cuando pidió hablar con el responsable, le señalaron una puerta cerrada. Tocó. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. Al final, la puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una voz cansada y condescendiente dijera: «Hicimos lo que creímos necesario para la comunidad». Para la comunidad. Palabras que ardieron más que cualquier disparo en territorio enemigo. El aire se volvió pesado. Malik sintió la humillación, la impotencia, la furia contenida. Recordó las noches frías de servicio, los compañeros perdidos, la disciplina, el sacrificio, todo reducido a nada en su propio país. Entonces sucedió lo impensable. Vio desde la ventana cómo maquinaria ya estaba entrando en su terreno.
Estaban desmontando lo poco que quedaba de su vida antes incluso de escucharlo. En ese instante, algo dentro de él dejó de quebrarse y empezó a levantarse. Porque si le habían arrebatado todo mientras servía, él estaba dispuesto a enfrentarse ahora a quienes creían que podían decidir qué vidas valen y cuáles no. Lo que ocurrió después cambiaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. Aquí tienes la Resolution and Impact regenerada, 100 a 150 palabras, manteniendo emoción y reflexión profunda. Cuando el ejército intervino y se revisaron los documentos, Malik recuperó finalmente su rancho, pero no su confianza en quienes creían tener poder sobre su vida. Lo que vivió no fue solo una injusticia legal, sino un reflejo de un racismo silencioso que opera detrás de reglas, firmas y procedimientos. Su lucha se convirtió en un símbolo para otros veteranos y familias desplazadas, mostrando que resistir es necesario para que la verdad salga a la luz. De pie entre los surcos levantados y los restos de lo que intentaron borrar, comprendió que su valor no lo define el color de su piel, sino su determinación de no rendirse. Y la pregunta que nos deja es clara: ¿cuántas injusticias más deberán ocurrir antes de que la comunidad reconozca lo que ha intentado ocultar durante generaciones?